¿Y es lo mismo pagar 300 pesos de luz que 1.500? Es regalado, antes le regalaban en los servicios, la gente acostumbrada a vivir vago. Hay que trabajar. La gente no está acostumbrada a trabajar. Por los planes, decís, ¿no? Obviamente. O sea que hablaba con un kirchnerista fanático y me decía que cuando se fue Cristina del poder dejó 240.000 planes. ¿Estabas al tanto? No. Macri los duplicó. Fomentamos la vagancia, seguimos fomentando la vagancia. Hay que trabajar. ¿Cuál sería el mensaje para el presidente Macri? No, ninguno. ¿Lo votaste en el 2015? ¿Sí? ¿Y hoy cómo te sentís? Si sacaron los planes, lo volvería a votar. Que le haya quitado derechos a los jubilados y las pensiones a los discapacitados, ¿qué te genera? Falso, falso. Como todas las cosas de estos delincuentes. En nuestro gobierno, la ley los protegía a los jubilados de la inflación. Estaba compuesta por el índice en un 70% de la inflación. O sea, si la inflación en un mes cualquiera fuera de 10% mensual, el primer ítem le cubría el 70% del total, o sea, de esos 10% de inflación de ese mes. El otro 30% se sacaba de la actividad privada. Quiere decir que la actividad del trabajador, no el jubilado, sino del trabajador, iba de la mano, ¿sí?, de ese 30%. O sea, el 70% se actualizaba por inflación y el otro 30% restante por actividad. ¿Qué quería decir esa ley? Automática. Automática, no había que dar bonos, no había que calcular absolutamente nada. Se sacaba el número de inflación del mes, supongamos que sea un 10%, ya sabíamos que el jubilado, de ese 10% de inflación que había en ese mes, tenía cubierto el 70% de su haber. El otro 30% lo cubría la actividad. El resultado final, ¿saben qué era? Lo voy a decir en términos muy simples. Vamos a hacerlo con 1 kilo de carne. Si en un mes el kilo de asado salía 2.000 pesos, supongamos, 2.000 pesos, y aumentaba ese kilo de asado un 50%, o sea que en vez de 2.000, el próximo mes iba a salir 3.000. El 50% de 2.000 es 1.000, más 2.000 son 3.000. El jubilado tenía para comprar, cuando salía 2.000, el kilo de asado. No sacaba un peso más de ningún lado. Y cuando salía 3.000 por la inflación, el jubilado tenía los 3.000 para comprar el mismo kilo de asado. No sacaba un peso de otro lado. Esa era la ley de Macri. Esa es la ley que cuando llegó este gobierno de ladrones, ¿sí?, le robó 100.000 millones a la caja de los jubilados. ¿Cómo lo hizo? Sacó una nueva ley porque tenían mayoría en el Congreso, ¿sí? Y la nueva ley decía que quitaba la actualización de los saberes, le quitaba el tema de la inflación. O sea, no importa, si era 1%, perdía el 1% el jubilado. Si era el 5%, perdía el 5%. Si era el 10% y así sucesivamente. Bueno, por eso están los saberes como están de los jubilados.
¿Y qué hizo el gobierno para compensar? Porque no era la ley de Macri que era automático, que no había que sacar cuentas. En un Excel, el jubilado cobraba 100.000 pesos, un ejemplo, un mes. Si la inflación era del 10%, automáticamente el jubilado cobraba 110.000 pesos. Y así sucesivamente. Nunca perdía. Estos no. Quitaron el índice por inflación, la actualización por inflación, y fijémonos la inflación que tenemos. Está comiendo todo el poder adquisitivo. Para compensarlo, le dan un bono, ¿sí? Ese bono prácticamente es una plata en negro, no está en ningún lado, no figura ese dinero, ¿sí? Y eso es el robo de este gobierno. Señor Guasora, es falso eso de los jubilados. Como también es falso el caballito de batalla del kirchnerismo de decir que Macri le quitó pensiones a la gente discapacitada. Cuando Macri llegó a la presidencia, el número de beneficiarios de pensiones por invalidez venía en constante crecimiento desde el año 2003. Ese año, cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia, las pensiones por invalidez laboral eran 78.585. Y en 2007, cuando fue reemplazado por su esposa, Cristina, alcanzaban los 197.575 personas, de acuerdo a los datos oficiales. Para diciembre de 2015, cuando terminó el mandato de Fernández de Kirchner y empezó el de Macri, las pensiones por invalidez ejecutadas eran de 1.034.743. Y en 2019, el último año del gobierno de Cambiemos, alcanzaron al 1.029.097 personas. Es decir, que durante la presidencia de Macri, la cifra total de pensiones se mantuvo estable. Otra mentira del kirchnerismo. Que nos haya dicho que no iba a volver al Fondo Monetario y volvió, ¿qué te genera? Hay que ver la deuda que dejaron para entrar al fondo también. Y la deuda se pagó en el 2005 y se terminó de pagar en el 2012, en el 2013, ¿te acordás? Dice otra mentira. Dice que la deuda la terminó de pagar el kirchnerismo en el 2013. A ver, escuchemos a Kicillof. A ver cuánto dejaron de deuda. A lo que produce el país. Pero dame el número, no me digas así. No, decime. La deuda, o el 40% de la producción de un año. No, así no me gusta, dame un número, dame una cifra. No, así no me gusta, dame un número, dame una cifra. Número, para que yo lo entienda y la señora que está mirando. 600.000, sería 200.000 millones de dólares. Ustedes dejaron una deuda de 200.000 millones de dólares. Y sería 200.000 millones de dólares. Ustedes dejaron una deuda de 200.000 millones de dólares. Hay que ver la deuda que dejaron para entrar al fondo también. Y la deuda se pagó en el 2005 y se terminó de pagar en el 2012, en el 2013, ¿te acordás? Sí, se pagó gracias a Venezuela, que endeudó a Argentina, obviamente. Depende de la mentalidad con que vas a votar. Depende con qué vas a votar. Que Mauricio nos haya dicho que ningún trabajador iba a pagar impuestos a las ganancias y que hoy los haya duplicado la cantidad de trabajadores que pagan, ¿qué te genera? Impuesto a las ganancias. Por favor. Qué talento, qué capacidad para mentir cuando te ponen un sobre. Que en uno de los videos Guasora dice que no, que nunca le pusieron un sobre a él para que hable en favor del kirchnerismo. ¿Qué verso le hacen a la gente? Y esta gente que le está respondiendo ahí en esta entrevista en la calle, hay muchas cosas que me doy cuenta que no sabe qué responder, pero se defiende bastante bien. ¿Por qué un día no me hace, ya no los quiere a los kirchneristas? Los kirchneristas ya
cuando él empezó a criticarlo, le quitaron la pauta, se le acabó el negocio. Bien, ¿por qué no me habrá hecho alguna vez un reportaje a mí? ¡Pah! Lo dejo así como lo estoy dejando en este video, poniendo todas las pruebas. Entonces, vamos a ir al impuesto a las ganancias, pero le voy a contar una pequeña historia. ¿Saben de quién es la ley, el proyecto de ley y la promulgación de la ley del impuesto a las ganancias, que es un robo al trabajador? ¿Sí? Es la ley de Perón, 1973. Votada el 20 de diciembre del 73, promulgada 7 días después, el 27 de diciembre de 1973. Esa es la ley de Perón que le roba la plata a los trabajadores. Bien, empecemos por ahí, ¿no? ¿Qué sucede? La inflación, hay un tope, yo lo voy a explicar, hay un tope. O sea, sale la ley y dice, bueno, los trabajadores que cobren, que tengan un haber, un sueldo, vamos a ponerlo imaginario, de 100.000 pesos hasta 100.000 pesos, mejor dicho, no pagan el impuesto a las ganancias, o sea, no le descuentan el impuesto, ¿sí? Si un trabajador cobra 105.000 pesos, ¿sí? O sea, si cobra 5.000 pesos más de 100.000, o sea, 105.000 pesos, paga el impuesto a las ganancias. ¿Cómo ingresan más trabajadores a pagar ganancias? Que es lo que hizo siempre el peronismo y el kirchnerismo. ¿Cómo se hace? Fácil. Dijimos que paga el impuesto a las ganancias aquel que gane más de 100.000 pesos. El que gane hasta 100.000 pesos no paga el impuesto a las ganancias. Entonces viene una paritaria, porque hay inflación. Y la paritaria dice que la patronal le tiene que aumentar al trabajador el 10%. ¿Sí? Le aumenta el 10% al trabajador. ¿Cuánto pasa a ganar ese que ganaba 100.000 pesos y que no pagaba el impuesto a las ganancias? Porque hasta 100.000 pesos no lo pagaban. Pero ahora gana 110.000 pesos. ¿Qué es lo que sucede? Fácil. Entra a pagar el impuesto a las ganancias. ¿Se entiende? Y hay algo que es increíble. Porque según el monto que den de aumento en el sueldo, al entrar a pagar el impuesto a las ganancias, hay casos donde el trabajador gana 100.000 pesos, no paga impuesto a las ganancias. Hay un aumento en un porcentaje y llega a pagar más. Quiere decir que ya entra a pagar ganancias, porque se pasó de los 100.000 pesos. El aumento que le dieron, sea el 5%, el 10%, al pagar ya el impuesto a la ganancia, se lo quita. Es una cosa increíble. Bueno, entonces viene la palabra, la frase, mínimo no imponible. ¿Sí? ¿Qué es el mínimo no imponible? ¿Sí? Quiere decir, cuando ustedes escuchan que aumentó el mínimo no imponible, viene por un decreto o por una ley, bueno, el que ganaba 100.000 pesos, que con una paritaria
o con un aumento de sueldo se va a 110 y entra a pagar ganancias, vamos a hacer que el mínimo ese, en vez de ser 100.000 pesos, sea de 120.000 pesos. Entonces, el operario, el trabajador, al haberse actualizado el mínimo no imponible, o sea, al haberse aumentado ese mínimo para no pagar ganancia a 120.000 pesos, supongamos que le den un aumento de sueldo del 10% en una paritaria. Ese trabajador, ¿sí?, va a ganar 110.000 pesos y no va a pagar el impuesto a las ganancias, porque el mínimo no imponible quiere decir que es un mínimo donde no entra el impuesto, donde no tiene que pagar impuestos, no imponible, ¿sí? Ese mínimo no imponible, presten atención, es lo que nunca o muy pocas veces actualizan los gobiernos peronistas. ¿Qué es lo que sucede con eso? Que aumenta en paritaria los sueldos, porque hay inflación, se va a una paritaria, se aumentan los sueldos y el sueldo pasa de 100.000 a 110.000. Ya entran, los que ganan 110.000, ya entran a pagar impuesto a las ganancias. No se actualiza el mínimo, o sea, el 100.000 queda siempre en 100.000. Viene otra paritaria, ¿sí? Ya el trabajador paga ganancias, porque ya se pasó de 100.000, con los aumentos que le dio, empieza a pagar ganancias. Cada vez entran más personas, mientras no se actualice el mínimo no imponible, cada vez más trabajadores pagan ganancias. Ese es el gran robo a los trabajadores. No solo el impuesto en sí mismo, sino el robo viene al no actualizar el gobierno de turno, al no actualizar el mínimo no imponible. Ahí está el tema. Bueno, ¿qué hicieron los Kirchner? Yo creo que en 12 años lo han actualizado 3 o 4 veces. Todos los años había cientos de miles de trabajadores que entraban a pagar ganancias, porque al no estar actualizado el mínimo no imponible, al haber inflación y al haber aumento de sueldo, se iban para arriba, y entraban a pagar ganancias. ¿Qué hizo el gobierno de Macri, Guasora? Prometió, porque ahí él dice, prometió quitar el impuesto, envió el proyecto de ley, pero ¿qué es lo que pasaba? No teníamos poder parlamentario y por supuesto que ese proyecto de ley no pudo ser tratado, porque por supuesto el kirchnerismo no lo quería tratar porque se perdía plata, ¿sí? Esos son los gobiernos nacionales y populares. Esto. ¿Ven cómo le roban al trabajador? Bueno, como no tenía la forma Macri en el Parlamento, porque no teníamos poder parlamentario, ¿qué hizo? Un DNU. Entonces aumentó el mínimo no imponible en 160%. ¿Ven lo que estaba atrasado? 160%. Entonces quitó a cientos de miles de trabajadores de pagar el impuesto a las ganancias. Y habla de que Macri hizo ingresar miles de trabajadores a pagar el impuesto a la ganancia. Todo lo contrario, es todo al revés. Así es el peronismo, así es el kirchnerismo, así es el populismo. El relato que se comen todos estos, la gente ignorante, analfabeta, se come este verso y lo ando por todos lados. ¿Y el kirchnerismo en qué mintió? ¿Cómo que mintió? ¿En qué mintió el kirchnerismo? En todo, la seguridad que nos iba a dar, los trabajos, todo, en todo mintió. Pero en algo que haya dicho Cristina que iba a hacer y que después no terminó haciendo. Los hospitales de papel. ¿Cuáles serían?
Vos no recorres la provincia, no te fijás los hospitales, las rutas, no. ¿Cuáles serían los hospitales? Te lo pregunto porque recorro todo el conurbano. Bueno, volvé a recorrerlos entonces, ¿eh? ¿Ruta no recorres tampoco? Sí, recorro todo el país. ¿La ruta? Sí. ¿Sí? ¿Lo que eran antes y lo que son ahora? ¿Qué son ahora? Ahora es una maravilla. Me parece que no viajás. Sí. No creo que viajes. Lo que pasa que vos me decís, las rutas son unas maravillas. Y hace 20 días, el INDEC de Macri nos dijo al conjunto de los argentinos que el desempleo en el país superó el 10,2%. Estamos hablando de la ruta, no estamos hablando de eso. Claro, pero vos, no, yo soy argentino. No, kirchnerista. Y sabés que veo que me están diciendo las rutas y yo... Una defensa, si sos No, lo que yo te estoy diciendo... Te estoy informando y te estoy diciendo que vos me decís de las rutas que hizo Macri. Y yo te estoy diciendo que las rutas están muy bien que las haya hecho, pero que duplicó la cantidad de desempleados y que la gente no come asfalto. Estamos hablando de rutas, no de asfalto. Bueno, y antes que comían planes. Pero la gente no sabe laburar. Hay que salir a laburar, flaco. Hay que levantarse a las 5 de la mañana con el auto yo y salir a laburar. Pero si no hay laburo, te estoy diciendo que llevó el desempleo al... laburo. ¿Vos querés ganar 2 man? ¿Cuánto querés ganar vos? Pero te estoy diciendo que el desempleo lo llevó a 10,2%. Otra mentira. Dijo Cristina, cuando terminé mi gestión el 10 de diciembre de 2015, la desocupación era del 5,9%. Acá utilicemos el sentido común, porque nos toma de estúpidos, por no decir otra cosa. ¿Sí? Primero. A ver, creo que está acá, ¿no? A ver. Sí, aquí está. La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, publicó el 27 de octubre una carta a 10 años de la muerte de su marido, el expresidente Néstor Kirchner. Allí se refirió, entre otros temas, a la desocupación en su gestión. Dijo, cuando terminé mi gestión, el 10 de diciembre de 2015, la desocupación era del 5%. Vamos al sentido común. No es posible saber con qué porcentaje de desocupación finalizó el segundo mandato Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Sentido común. Porque el dato, o los datos estos, surgen del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, que en ese momento se encontraba intervenido por el gobierno nacional. Y sus datos sobre desocupación, además de los de pobreza e inflación, no eran considerados como confiables por fuentes calificadas, tanto oficialistas como opositoras. ¿Qué quiere decir esto? Intervinieron el INDEC. ¿Qué quiere decir intervinieron el INDEC? El Banco Central como el INDEC son organismos autárquicos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que ser independientes del gobierno de turno. ¿Sí? Nunca se cumplió esto en los gobiernos populistas, en los gobiernos kirchneristas ni peronistas. ¿Sí? Bien. Entonces tenían que manejar la cifra y mentir. Lo que dijo de cierto Guasora, porque el INDEC de Macri era el INDEC real, y por qué fue unos datos del INDEC en el gobierno de Macri, cuando empezó a funcionar, porque tuvimos 6 meses para poner todo en orden. ¿Por qué era real? Porque estaba controlado por la UCA, la Universidad Católica Argentina, dependiente del Papa Francisco. Él maneja eso. Cualquier cosita, porque ellos hacen sus propios relevamientos, la UCA, en todos los sentidos, como un INDEC, ellos sacan los datos todos los meses de los indicadores, tanto de la inflación, la desocupación y todo. Bien. Y controlan al gobierno
que está dando los datos, o al organismo, en este caso el INDEC, lo va controlando. Nunca en la gestión de Mauricio Macri, la UCA cuestionó los datos que daba el INDEC. Nunca. Inclusive, por ejemplo, decían, la inflación, decía el INDEC de Macri, es del 3,5%. ¿Qué decía la UCA? Porque hacía los mismos, sacaba los mismos datos con su equipo. Si era 3,5%, un ejemplo, bueno, la UCA sacaba que la inflación era del 3,4 o del 3 o del 3,5, ¿sí? Alguna décima de diferencia y muchas veces el mismo número exacto. Nunca le cuestionó y todos los datos que daba el INDEC de Macri eran reales porque estaban controlados desde el Vaticano, no desde cualquier lugar, ¿sí? Ellos esperaban que se equivoquen. Bien, en la desocupación, lo que dice Guasora, del 10,2% con el cual se va Macri del gobierno, era real. Pero se ha investigado, y yo también he hecho ese trabajo, ¿no?, de muchos organismos, tanto nacionales como del extranjero, con respecto a lo que fue o a lo que eran los indicadores del gobierno kirchnerista cuando estaba intervenido el INDEC. Todos hicimos un promedio, ¿no?, porque no había INDEC, o sea, existía, pero claro, no lo manejaban de manera independiente como tiene que ser. Lo manejaba el gobierno directamente y ponía el número que quería. Bueno, ese número por supuesto que no era creíble. La UCA nunca dijo nada, cerraba la boca. Decía cualquier cosa el INDEC del kirchnerismo, lo que le convenía a ellos, por supuesto. Bueno, se hace una recopilación de muchos organismos de control que estudian país por país, que van a cada país con sus equipos a verificar o hacer sus propios relevamientos, ¿no? Sacó en un promedio que la desocupación en el gobierno de Cristina, que dice ella que fue del 5,9%, mentira, 9,8% fue la desocupación. Y es creíble, ¿en qué sentido es creíble? En que todos estaban muy cerca, uno decía 9,9, otro decían 10, otro que decían 9,4, otro decía 9,5. Nunca menos del 9% de desocupación. Y dio un número que era el 9,8%. ¿Sí? O sea, miente Guasora, te mintieron. Y después vamos a ver, tienen que prestar atención a esto para ver realmente qué le pasa a alguien cuando hace una crítica al gobierno con el que está, en este caso Guasora. Hizo desastre este tipo en la calle. Cuando le quitan la pauta. Ahora lo van a escuchar. Hay dos partes. Una, lo hizo al video cuando él criticó y le sacan la pauta, y fue unos días o un mes antes o menos de un mes de las legislativas del 2021. Van a escuchar lo que dice Guasora en el 2021. Luego de eso, tenemos un video
reciente de lo que dice Guasora hoy en la actualidad. Son dos versiones, es para alquilar balcones, como decía mi abuela. Pero me estás cambiando el tema, flaco. No, te estoy tirando todos datos. Está bien, flaco, sos Vos me decís los planes, no es que sea kirchnerista, yo te estoy diciendo, vos me decís las obras. ¿Y por qué duplicaron la indigencia en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, esto de la indigencia es lo mismo que la inflación, es lo mismo que la pobreza, es lo mismo que la desocupación. ¿Con qué la medían? Guasora dice, ¿por qué duplicaron la indigencia en la ciudad de Buenos Aires? ¿Y cómo sabemos que la duplicó en la ciudad de Buenos Aires? Y los datos lo tenía manejado ellos. No hace falta ni siquiera referirse al tema. ¿Por qué en José Cepaz, en vez de abrir negocios, cierran? ¿Por qué en José Cepaz se duplicaron los pobres? Acá da un dato, como digo, que si esto fuera cierto, el tipo se tiró un contenedor de tierra encima. ¿Quién gobernaba en José Cepaz? Él está hablando y en otras partes habla de varias intendencias. Cuando dice las intendencias, ¿no? ¿Quién gobernaba? A ver, si la intendencia es peronista, ¿no? Ahí se tapan las cosas. Por eso digo que cometió un sincericidio ahí, ¿no? Si la intendencia es peronista, todo el desastre que hace en un gobierno nacional de corte peronista o kirchnerista, se tapa todo. Si la intendencia es de la oposición a ellos, ¿no? O sea, quiero decir que si la intendencia es peronista, es gracias al intendente las cosas que se hacen, las pocas cosas que se hacen. Gracias al gobierno nacional, gracias al gobierno provincial, gracias al intendente. ¿Sí? Y si la intendencia es de la oposición, ¿no? Es por culpa del intendente. Bien. Entonces, vamos a poner las cosas como tienen que ser. Tenemos un gobierno nacional, que es el que distribuye el dinero para todas las provincias, para las intendencias, para todos, ¿no? Del gobierno nacional va el dinero de la participación, de la coparticipación, a las provincias. Vamos a suponer a la provincia de Buenos Aires. La recibe el que gobierna la provincia de Buenos Aires. Y el gobierno de la provincia de Buenos Aires la distribuye entre las intendencias. La provincia de Buenos Aires tiene 135 intendencias. ¿Sí? Bien. Todo lo que pasa en un municipio, todo lo que pasa que corresponde a lo local, es responsabilidad del intendente. ¿Sí? Es responsabilidad del intendente. Ejemplo. El gobierno nacional nuestro, de Macri, le enviaba el dinero que le correspondía a la provincia de Buenos Aires, a Vidal. Y Vidal, por supuesto, que lo repartía entre todas las intendencias. No discrecionalmente. Cada uno lo que necesitaba o lo que le correspondía, no lo que necesitaba. ¿Sí? Bien. Hay obras que son locales, provinciales o nacionales. Tres formas, tres responsables. O la nación, o la provincia, o el municipio. ¿Sí? Obras en La Matanza, bueno, en el municipio tiene la mayor cantidad de obras, cada municipio es local, ¿sí? Es de su intendencia. Se quita, por ejemplo, un hospital nacional, el Posadas es un hospital nacional que está en una provincia y está en la intendencia de Morón, por ejemplo, pero es un hospital nacional. Todo lo que pasa en ese hospital de bueno o de malo, no tiene la responsabilidad ni el intendente ni el gobernador de la provincia de Buenos Aires.
es responsabilidad del Estado Nacional. Así es en todos lados. Hay una ruta que se dice nacional, ¿no? Pasa por provincias, hay rutas que pasan por varias provincias, pasan por supuesto, por varias intendencias. Si la ruta es nacional y está rota en el partido de Morón, vamos a suponer la ruta 3, una de las más largas de la Argentina, atraviesa un montón de provincias y un montón de partidos, ¿sí? Supongamos que la ruta esté rota en la Intendencia de La Matanza, que pasa por La Matanza. ¿De quién es responsabilidad la ruta 3? ¿Del intendente de La Matanza? No. ¿Del gobierno de la provincia de Buenos Aires? Tampoco. Si la ruta está rota y es una ruta nacional, la responsabilidad es del Estado Nacional. ¿Sí? Después hay rutas que son provinciales, ¿sí? Que también atraviesan intendencias o partidos. Si la ruta es provincial, ¿sí? Y está rota en el partido de La Matanza, no tiene responsabilidad el intendente de La Matanza, porque es una ruta provincial. La responsabilidad de que esté rota o arreglada es de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, en este caso, ¿sí? Y hay infraestructura que son de la intendencia. La mayor cantidad de obras son de las intendencias. Por ejemplo, los barrios. Si va a faltar el barrio, bueno, el dinero tiene que salir de la intendencia de lo que recibe como participación, o sea, como coparticipación. Por eso el gobierno de la provincia de Buenos Aires, hablo de la provincia de Buenos Aires, le envía lo que le corresponde a una intendencia y hay que ver qué es lo que hace el intendente con esa plata. Ese es el tema, ¿sí? Bien. ¿A qué me quiero referir? Lo que dice acá este tipo, ¿no? Guasora, que dice, en José Cepaz aumentó, creo que dijo, cerraron fábricas, no, cerraron comercios, ¿sí? Es responsabilidad del intendente. Y también hay situaciones donde hay una responsabilidad compartida, que puede ser entre la provincia de Buenos Aires y el intendente. Pero generalmente es la intendencia, es el intendente el que tiene casi todo para hacer. Los bacheos, los asfaltos en los barrios, las plazas, los comercios, las fábricas, todo lo que hay dentro de un partido, la mayor cantidad de actividad y de cosas que existen y que se deben hacer en un partido, es responsabilidad del intendente. Cuando hablamos de que La Matanza hace 40 años que lo gobierna el peronismo, sin alternancia, nunca, y hay otras que es lo mismo, la responsabilidad de lo que pasa en La Matanza es del intendente de turno. Punto. Por ejemplo, la seguridad, porque cada intendencia recibe también dinero para seguridad. Bueno, en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, hace años, ¿no? Que el gobierno, el intendente, en este caso primero era Espinosa, bueno, se turnaban, eran los mismos, ¿no? Guardaron el dinero que le enviaba la provincia, por ejemplo, Vidal, le enviaba a la intendencia, a Magario, cuando estaba Magario, para la seguridad. Y la ponía en el banco. La ponía en el banco, no la utilizaba más. Bueno, señor Guasora, fíjese antes de hablar, aprenda, infórmese,
Por eso digo que es un pseudo periodista. ¿Y a dónde están las inversiones? Si seguís fomentando la ganancia, anda a engancharte entonces. Yo te pregunto, las inversiones, ¿dónde están? Yo tengo laburo. No, está bien. Las inversiones que dijo Mauricio del segundo semestre, ¿dónde están? Bueno, esto de las inversiones que dijo Mauricio Macri, hay pilas para poner. Hay infinidad de videos, hay un montón de videos sobre lo que hizo Macri en el tema infraestructura. Cuando hablamos de inversiones, voy a dar un solo dato nomás, un solo dato. Shell y otras compañías pusieron en el gobierno de Macri, invirtieron 7.000 millones de dólares para activar Vaca Muerta. Por eso pudimos vender, después de 11 años le pudimos vender gas a Chile nuevamente. ¿Sí? Había 2.900 millones de dólares más que estaba por desembolsar Shell para seguir el tema de la excavación y para seguir sacando petróleo, porque nosotros tenemos más petróleo que Venezuela y somos el segundo país en gas en el mundo. Es increíble. Cuando dicen Venezuela, el país del petróleo, es una mentira total. O sea, tiene petróleo. Bueno, ya no le queda tanto. Pero ellos tienen el petróleo y gas convencional y nosotros tenemos el no convencional. No sé a qué iba. Que bueno, que cuando perdemos las PASO el 13 de agosto, fatídico 13 de agosto, que la perdimos por 17 puntos, ¿qué significa perder las PASO por esa distancia? Significa que el que ganó en las PASO tenía un 90% de posibilidad de ganar la presidencia. ¿Qué hicieron los inversores? Y también Shell, que estaba esperando a ver cómo resultaba la elección para poner esos 2.900 millones de dólares, además de lo que ya habían puesto. Se fueron al diablo. Por eso nosotros nos fuimos. Está mal cuando dicen que Macri dejó el dólar en 60 pesos o 63. No, ese no es el dólar en Macri. El dólar nuestro era el de 43 pesos. El viernes anterior a la elección PASO. 43 dólares. ¿Sí? Claro, cuando perdimos, los inversores dijeron, ¿qué? Vuelven los chorros, rajemos. Y bueno, cuando se van todos los inversores, en la demanda, por supuesto que todo lo que se demanda y no hay sale mucho más caro. Se aumentó 20 pesos del viernes al lunes. Eso fue lo que sucedió. ¿Qué hizo en nuestro gobierno? 4.000 obras. ¿Dónde está la plata? La inversión, 4.000 obras. Parte de lo que pidió para pagar la deuda de ellos, de los 44.159 millones de dólares que le dio el Fondo Monetario, que era deuda de ellos, lo pagó, y parte a inversiones. Eso es lo que hizo Macri con la plata, además de otros créditos que sacó a otros organismos, tanto bancos privados, nacionales, o sea, no nacionales, privados de la Argentina, como a otros bancos internacionales. Todo puesto en obras. Tengo más de 350 videos y tengo muchos videos de las obras que hicimos nosotros en nuestro gobierno. Eso hizo Guasora con la plata. Tuvimos que pagar plata de ustedes que se la robaron, ya sabemos, ¿no? Porque obras, cero en 12 años. Siempre le digo y le pido a un kirchnerista fanático, y ojalá, y apunto siempre a los que saben, los que tienen datos, los que investigan, pero son fanáticos y que te van a negar todo. Siempre les digo, pónganme un video, suban un video de una obra, no le pido 2, ni 3, ni 10, ni 100, ni nada. Le pido una obra que hayan comenzado y que hayan terminado en tiempo y en forma y que esté dando beneficios.
que esté rentando para el país. Una. ¿Saben cuál es el caballito de batalla? El único que tienen ellos, y que es un desastre, ¿no? El ARSAT. El ARSAT. ¿Eh? Sí, tenemos el satélite, tenemos el ARSAT. El ARSAT, que es la comunicación, nos teníamos que colgar del techo o subir a la terraza para hablar por celular. No se olviden, ¿eh? No pasó hace 20 años, ¿eh? Ustedes, muchos lo van a recordar a esto. ¿Por qué? Porque era todo un verso. Uruguay ya estaba probando el 5G, ¿sí? Y nosotros estábamos en 3G. Y Uruguay tenía 4G, por supuesto, como muchos países de la región, y estaba ya probando, fue el primer país que puso antenas de la tecnología 5G. Y Argentina estaba en el 3G. Ese es el caballito de batalla. Esa es la obra que hizo este gobierno en 12 años. Y 3 años más que ya lleva son 15. Después todas las inauguraciones estas que están sucediendo este año son todas cosas que hizo nuestro gobierno y que no se terminaron por falta de tiempo. Esos son los que están inaugurando. 100.000 viviendas, dice la publicidad. Ya hemos construido 100.000 viviendas. 100.000 viviendas. Son cínicos, cínicos. Y lamentablemente están los Josecitos, están los Morgan, gente muy, muy ignorante que cree lo que dicen. Y nosotros le ponemos las pruebas concretas de que mienten. Muy bien. Ahora vamos a ver a un tipo que quiere saltar del Titanic, como Guasora, porque le quitaron la pauta. ¿Sí? Le quitaron la pauta y el tipo se está vengando. Eso es Guasora. Pero tenemos que escucharlo ya. Pronto va a aparecer uno de los 2 videos que yo subí de Guasora. ¿Qué hizo Cristina? Las mismas inversiones están. Y yo te puedo decir que Cristina hizo 14 universidades nacionales, 850 parques industriales, te puedo decir un montón de cosas, 1.600 escuelas. Bueno, acá viene otra mentira, que Cristina hizo 14 universidades, 1.600 escuelas y no sé cuántas cosas. Todas mentiras. Todas mentiras. Bueno, acá como vemos, contra lo que se cree, las principales universidades no las crearon los Kirchner, sino Menem. Es increíble, como digo acá, el relato del kirchnerismo y cómo le han mentido a todos estos descerebrados. Y hay gente, lo increíble que todavía hay tipos que son tan ignorantes que creen, ¿sí? Bueno, Guasora, como te digo acá, no fueron 14 universidades, fueron 8. Y algunas ya estaban casi listas y se las adjudicaron ellos, ustedes. Como hacen siempre. Se adjudican cosas que no hicieron. Porque nunca, eso no es Argentina. A ver si se entiende. Este es el gobierno populista que no hizo obras en el planeta Tierra. El peronismo no hizo obra en el planeta Tierra, el kirchnerismo no hizo obra en el planeta Tierra. No hay progreso, no hizo nada. Fue en Argentina. No, el populismo es así en el mundo. En el mundo es así. Entonces, no es un tema de que este gobierno no hizo, el gobierno kirchnerista o peronista. No es eso. Su ideología, parte de su ideología es que no van a hacer, y donde roban más, precisamente, es en las obras que nunca hacen. ¿Sí? ¿Cuál es el negocio? Empresarios amigos, una semana antes, o una semana después, no recuerdo, creo que antes, de que asumiera Néstor Kirchner, Lázaro Báez, que era un empleado, hoy estaría ganando ¿cuánto? 200 lucas. Un empleado de 200 lucas por mes, de hoy, lo transforma en empresario. ¿Para qué? Bueno, vos vas a ser el empresario. Te vamos a dar todo lo que necesites,
te vamos a dar las obras, te vamos a dar la plata, y bueno, no vas a hacer nada y viene el retorno. Así de simple, así de simple. Y como ese, hay muchos otros. Así que, bueno, mentira, Guasora, esto de las universidades y todo esto, mentira. Y los hospitales, ni que hablar. Creo que después viene la parte de los hospitales. ¿Usted es jubilada, señora? No, yo perdón, ¿qué me viste cara de jubilada? No, porque viste que ahora se jubilan a los 70 ustedes. Ay. Le dice a la mujer que, dice, porque ahora ustedes se jubilan a los 70. La está cargando. Yo que el marido le pega una trompada. Primero que la está tratando, es una mujer que te das cuenta que no tiene 70 años. Y la ningunea, ¿no? Diciéndole, no, porque usted es jubilada, como, o sea, está por sentado que la mujer tiene 70 años o más. Es una basura este tipo, ¿no? Y dice, porque ahora se jubilan a los 70 años. Una cosa increíble. Perdóname, me estás cargando. No. Yo no llego a los 60 y me estás tirando 70. No, te estoy diciendo que hoy las mujeres se jubilan a los 70, ¿sabías? Perdón por el desabrupto, pero hay que ser muy mala para decir lo que le dice a la mujer. Una mentira. ¿De dónde sacó él que en el gobierno de Macri la mujer se jubilaba a los 70? Es una basura este tipo. Pero después lo vamos a ver cómo paga, porque todo se paga en la vida. Todo se paga en la vida. Nada de eso sucedió. No voy a volver al Fondo Monetario. Nos mintió en la cara Mauricio Macri y acá somos todos adultos y como adultos parece que nos gusta que nos mientan. Es kirchnerista, chavalete. No, pero te pregunto en qué te mintió Cristina o Néstor Kirchner. Yo no sé en qué mintió o en qué no mintió. Yo no entiendo. Yo te puedo hablar con números. Vos no me podés hablar con números. Vos me decís lo que te dice la tele. Los hospitales están vacíos. No me sabés decir qué hospital. El señor le dice que los hospitales están vacíos y Guasora le pregunta qué hospital está vacío. Es de una caradurez. Yo la verdad que no sé si... Creo que ambas cosas. Además de cínico, mercenario quiere decir que cobra por decir algo que le dicen que tiene que decir. Y si es ignorante, son las dos cosas, porque no podés mentir tan así, tan de esta manera, ¿no? Tan evidente. Le voy a decir de los hospitales. Los hospitales del Bicentenario comenzaron a hablarse. Y una primera declaración fue en el año 2007 de Néstor Kirchner, ¿sí? 2007 dije, me confundí, a ver, era 2007. Y a los 2 o 3 meses empiezan el tema ya oficial de los hospitales del Bicentenario. ¿Qué quiere decir Bicentenario? 200 años. Con la inauguración puesta en marcha de los 7 hospitales del Bicentenario, íbamos a festejar precisamente los 200 años de la Argentina, ¿no? ¿Cuándo eran? ¿Cuándo se cumplían? En el año 2010. En el año 2010. Tenían que estar terminados para el año 2010. Entramos en el gobierno en el 2015, 5 años más tarde. ¿Sí? O sea, habían pasado 5 años ya y los hospitales no estaban. En la provincia de Buenos Aires, porque la mayoría estaban en la provincia de Buenos Aires y había 1 o 2 en no sé qué provincia de la Argentina. Ingresa a la gobernación Vidal y ¿qué es lo que hace? Dice, nosotros no necesitamos más hospitales. En algún que otro lugar podría ser que necesitemos logísticamente, por una cuestión de distancia, necesitemos 1 o 2 hospitales, no 7. ¿Qué voy a hacer yo? Dijo Vidal. Voy a poner en marcha, ya que están esto que hicieron, los 7 eso, que nunca los pusieron en marcha,
les voy a poner las guardias, que es lo más importante de un hospital, son las guardias, pero con todos los elementos que necesitan, ¿no? Y el personal. Bueno, eso es lo que hizo Vidal. Y no lo hizo solamente en los 7 hospitales, sino que lo hizo en 60 hospitales de la provincia de Buenos Aires. 60 hospitales y centros de atención de la salud, ¿no? Bien. Llegaron ellos en el 2019, ¿sí? Y lo primero que dijeron, que Vidal o que nuestro gobierno había abandonado y que no quería terminar los hospitales, lo dijeron 1000 veces. Acá hubo una gobernadora que dijo que no había que hacer hospitales, dijo el presidente, y Kicillof también lo dijo, ¿sí? Y le echaban la culpa a la gobernadora Vidal por no querer, no porque tampoco no quisiera, sino tampoco, era porque no se podía además, ¿no? Poner en funcionamiento todo lo que es un hospital. Entonces, ¿qué hizo? Porque uno tiene que calcular que va a estar 4 años. Tal vez no va a estar 2 gestiones. Entonces, vamos a ponernos a trabajar en esto lo más rápidamente posible para poner en marcha estos hospitales, además de arreglar todos los que están, porque desde un punto de vista logístico, en la provincia de Buenos Aires, como digo, no faltaban tantos hospitales, estaban hechos pelotas lo que había. Por ejemplo, el Parisien, que está acá en La Matanza, se caía a pedazos. Y había muchos de esos hospitales que estaban con riesgo de caerse, así, literal. Entonces se puso a ponerlos en funcionamiento, el personal que corresponde, la aparatología que corresponde, que se necesita y todo. Eso es lo que hizo Vidal. No lo hizo nadie, ningún gobernador hizo lo que hizo Vidal con los hospitales. Y ellos decían que Vidal vino y paró las obras, cuando en realidad, primero, ellos lo tenían que terminar en el 2010. Faltaban 5 años para que llegue Vidal a la gobernación. Ellos lo tenían que terminar en el 2010 para festejar los 200 años de la Argentina. No lo hicieron. Bueno, ¿qué hicieron? Como siempre, dar la fachada, poner la fachada, sin aparatología, sin personal, sin nada, muchos de ellos tampoco sin terminar nada, pero agarraban los que estaban más o menos armaditos, como el Hospital Balestrini, ¿no? Que está en La Matanza, y lo utilizaban cuando había elecciones. El Balestrini lo pintaron 3 veces. ¿De dónde salió esa manía de cambiarle el color a, por ejemplo, un hospital o en este caso, a hospitales? ¿De dónde salió? Fíjense cómo trabaja la mente, cómo trabaja esta gente con la mente de las personas, ¿no? ¿De dónde lo aprendieron a eso? De armar una cáscara, ¿no? Una estructura, colegio, hospital, lo que sea, ¿no? Y no ponerlo en funcionamiento, porque no tienen la plata para la aparatología, porque lo que hacen lo hacen para robar, ¿sí? Y menos también, tampoco tienen la plata para el personal. Bueno, eso lo inventó Perón. Perón hacía colegios, no funcionaban los colegios y lo utilizaba en campañas proselitistas cuando había elecciones. ¿Cómo hacía? Esto está en los manuales de psicología, esto es marketing, ¿no? Se le cambia el color, le cambiaba el color a los colegios. Eso hacía Perón. Bueno, esto lo hacían con los hospitales. Yo tengo un video, ¿no?, que hice, creo que está en uno de mis documentales, no es un video suelto, donde pongo los 3 colores del hospital Balestrini de La Matanza. Lo inauguraron 5 veces. 5 veces lo inauguraron, entre comillas inaugurar, ¿no?
nunca funcionó. ¿Quién lo puso en marcha? Vidal. Le puso en marcha la guardia. A todo le puso en marcha la guardia. Y tengo una más, una persona, una novia, ¿no?, que vive a 2 cuadras del hospital de Ituzaingó. El hospital era el hospital del bicentenario de Ituzaingó, ¿sí? ¿Quién está de intendente ahí? Alberto Descalzo. Si bien, bueno, los hospitales del bicentenario son obras nacionales, ¿no? Alberto Descalzo se llama. Hace 25 años que está. Ya perdió en las legislativas y va a perder nuevamente. Por primera vez en 25 años el peronismo sale de ahí. Ya le ganamos Ituzaingó. Bueno, como mi ex novia vive ahí nomás cerquita, ¿no? En ese momento salíamos. Bueno, llegaron un camión o 2 camiones cargados de aparatología. Yo no sé si era de quirófano, creo que quirófano era, todo completo, ¿sí? Sí, quirófano. Estaban las camillas así, ahora recuerdo. Bajaron todo un día anterior a la inauguración, entre comillas. Instalaron todo, llevaron 10 ambulancias nuevas, las pararon una al lado de la otra, y personal que sé perfectamente que no eran ni médicos ni enfermeras. Eran todos de la cámpora con ropa de médicos y enfermeras. Tal vez había un médico, ¿no? Uno. Bueno, y estaban todos ahí. Y esta señora, Cristina, estaba inaugurando, entre comillas, ese hospital por Zoom lo estaba inaugurando, desde la Universidad de La Matanza, desde ahí transmitía, ¿no? Y se conectó con Ituzaingó y con Olavarría, me parece que estaba otro de los hospitales. Bueno, estamos inaugurando, qué sé yo, que esto y que lo otro. Ya aparecía Descalzo ahí. No era que ya cortaban la cinta y al otro día ya la gente se podía atender. No. Era que ya estaba todo terminado, faltaba solamente poner toda la aparatología que le iban a traer en unos días, 2 o 3 días, una semana, y ya tenían el personal, ya tenían todo como ya funcionaba. Sí. Hicieron todo ese acting, esa puesta en escena, ¿no? Y me contaba esta chica que a la noche, ¿sí?, vinieron los camiones, cargaron todas las cosas y cerraron todo con cadena y se fueron. Eso es el kirchnerismo. Eso es el populismo. Eso. Se fueron, nunca más hicieron nada hasta que llegó Vidal, y fue Vidal, yo lo tengo en los documentales, fue quien los puso en marcha, todas las guardias de todos los hospitales. En algunos los puso en funcionamiento a todo completo, en otros no, pero los de la provincia de Buenos Aires, que eran muchos, centros de salud, hospitales y todo eso, lo dejó de 10, 60 hizo en total. Y bueno, pero perdió por 15 puntos en la provincia de Buenos Aires, con todo lo que hizo de infraestructura, bueno, un montón de cosas que hizo Vidal en la provincia de Buenos Aires. Perdió y le ganó que tienen ahora. Bueno, está bien haber perdido las elecciones, como dije siempre, está bien. Bueno, ahora vemos a Guasora, lo van a ver, qué es lo que dicen los videos. Macri le sacó derechos a los jubilados, Macri le sacó derechos a los discapacitados. Eso apoyás. Y lo seguiría votando para que se vaya gente como vos, te juro. Claro, ojalá que pierdas el documento cuando vayas a votar. Ojalá que pierdas el documento cuando vayas a votar. Dios mío. Y hoy cuando nos levantamos, nos enterábamos del aumento, una vez más,
del aumento de la nafta. Aumenta todo. Replica directamente en la góndola. Y yo no sé si Alberto está viviendo en otro lugar, o quien está al frente de yacimientos petrolíferos fiscales vive en otro lugar, pero así no se puede más, muchachos. Córtenla. Basta, Paren un poquito, paren un poquito. No se puede más. Nos vamos al tacho. Cambien el rumbo porque nos vamos a la mierda, 400 pesos el kilo de yerba. 750 pesos el kilo de asado. Y puedo seguir. ¿Qué les pasa? Alberto, dejá, hermano, de ser tibio. Poné las pelotas que tenés que poner y pará esto, hermano, porque nos vamos a la mierda. Pará, Alberto, esto. Basta del discursito, la risita y querer quedar bien con Dios y con el diablo, Fernández. Porque no se puede, Alberto. No se puede quedar bien con Dios y con el diablo. La verdad que es muy difícil. Es muy difícil para los militantes como yo, y que militamos desde la comunicación, defender el aumento de la nafta en 20 días por segunda vez. Yo la verdad que, si ustedes no ven el descontento de la gente, si ustedes no pueden ver el malestar que hay en la sociedad, y en el 48% que los votó, están en un problema, están en un problema. Yo no sé el resto, yo voy a hablar por mí. Esto, ni lo milité, y ni voté esto. Ahora, los que vean este video, yo les pregunto, con una mano en el corazón les pregunto, ¿ustedes militaron y votaron esto? Y yo creo que no. ¿Qué cambió? Todo sube. Nadie controla. Y yo la verdad que me daría mucha pena que Alberto termine como terminó Raúl Alfonsín. Me daría mucha pena. Si Alberto no cambias el rumbo, te vas al tacho, y te vas a quedar solo. Esa es la realidad, te vas a quedar solo. No te va a apoyar nadie. Una barrabasada cuando vamos a estatizar Vicentín. Después retrocediste en Chancleta. No se estatiza Vicentín. Increíble, increíble. La verdad, no cuenten conmigo. Yo, la verdad que no cuenten conmigo. No cuenten conmigo para esto, no cuenten conmigo. Yo, la verdad que no entiendo. Alberto, Fernández, 4 años a puro decreto gobernó Macri, hermano. 4 años a puro decreto. Y vos te cagás en los jubilados, te cagás en los presos políticos, te cagás en el 48% que te votó. Aumenta la nafta 2 veces en 20 días, pero que son idiotas. No vengan después, no, porque el dólar. Párenla, hermano, ustedes tienen la batuta. Ustedes tienen la batuta, párenla. Yo, la verdad, lo digo porque, y lo hago público, porque estoy realmente indignado. Realmente indignado. Hoy hablaba con mi hermano que está en Misiones, con mi viejo que está en Tres Arroyos, en la provincia de Buenos Aires. 400 pesos el kilo de yerba en el país yerbatero. 750 pesos el kilo de asado en el país de la carne. Sí, ¿saben qué, muchachos? El que sale a la calle fue Ezequiel Guasora, y al que le pegaron el año pasado, todo el año, por estar identificado con lo que hice, y no me arrepiento, pero al que le pegan es a mí, Nos toman de boludos, esa es la realidad, nos toman de boludos. Porque esta política de que aumenta la nafta, le pega a los compatriotas que peor la están pasando, Fernández.
¿No lo podés ver, hermano? Salí de la burbujita esa, de la Casa Rosada o de la Quinta de Olivos, salí de la burbujita. ¿Qué venís a decir? No, reactivamos con la obra pública, 30 obras. Metételas en el orto las 30 obras, Fernández. ¿Qué mierda les pasa? ¿Hasta cuándo? 5 meses estuvieron para sacar el aporte solidario a las grandes fortunas. Y todavía nada. Todo zaraza. Se nos ríen en la cara, hermano. Se nos ríen en la cara. Pero orar a la iglesia. Este año hay elecciones. No vaya a ser cosa que no revaliden, ¿eh? No vaya a ser cosa que no revaliden. Y en el 2023 tenés elecciones. Y si le mienten a la gente, hermano, le mienten a los militantes, a los propios los mienten. No ven la cara de boludos. No ven la cara de boludos. No da para más esto, ¿eh? No da para más. Parece que están viviendo en Macrilandia. Che, pero Ezequiel, pará. Pará, Ezequiel. No, muchachos. Córtenla con la pandemia, ¿eh? Cierren el culo con la pandemia. Cierren el culo con la pandemia. No hay ley de medios en la República Argentina. ¿Qué mierda tiene que ver la pandemia? Y después lo tenemos que escuchar al presidente que se queja de los medios hegemónicos. Que se vaya a la puta que lo parió. Mentiroso. Eso es lo que es. Trátenme, ahí estoy leyendo. Me quieren tratar de panqueque, trátenme. No, muchachos. No. Yo camino la calle. Yo voy al supermercado, como cualquier hijo de vecino. Voy al supermercado. Y escucho a la gente. Y veo los precios. Veo cómo todos los días aumenta. Si me quieren llamar panqueque porque estoy diciendo la verdad, llámenme panqueque. Me requete contrachupo huevo, Así te lo digo. Me requete contrachupo huevo. Pero a mí no me van a hacer cómplice, de este presidente mentiroso que tenemos. No. Pero esto de que aumente la nafta 2 veces en 20 días, sabiendo que replica directamente en la góndola Fernández, estás enfermo, hermano. Estás enfermo. Te pasás, presidente. Te pasás. La verdad, una decepción. Alberto Fernández, una decepción, pero muy grande. Estás defraudando el 48% que te votó. Obviamente el que no te votó, nos tenemos que comer todos. La que te tiran por todos lados. El que no te votó. Y hay que darle la razón. Tampoco podemos ser tarados o idiotas. Hay que darle la razón. Y bueno, vos militaste esto, Guasora. Bueno, vos salías, Guasora, a hacerle campaña a esto. Y ahora, ¿viste? Y hay que dar la razón. Humildemente hay que darle la razón. La verdad, es lamentable. Yo lo único que voy a decir desde acá es que no cuenten conmigo para ser un aplaudidor serial. No cuenten conmigo, para ser un aplaudidor serial. No cuenten conmigo para ser un obsecuente. Una verdadera vergüenza. A todos los que estuvieron ahí, muchas gracias. Chau. Lo escuchábamos a Alberto Fernández hace un año y moneditas nada más decir que iba a librar una guerra contra la inflación. ¿Y a dónde mierda está la guerra contra la inflación? Todos los meses sube. Y después tenemos que escuchar a la impresentable de la vocera presidencial decir que en el mes de abril iba a haber una desaceleración. Por tal o cual cosa, nos mienten en la cara y no paran de mentir. Y a esta altura tenemos que decir, o nos tenemos que preguntar, si vivíamos mejor con Mauricio Macri, viejo.
Y hay que preguntárselo. No se votó esto, el 48% que hizo que el Frente de Todos gane la elección en el 2019, no votó la mierda esta. Cristina también es parte de este gobierno, que Cristina lo eligió a Alberto y que Cristina dio luz verde para que Sergio Massa sea el ministro de Economía de la Nación. Ahora se hacen todos los distraídos. Háganse cargo, hagan un mea culpa, pidan disculpas si no tienen la capacidad intelectual para resolver estos problemas y den un paso al costado, se los pido por favor. Después hablan de que van a hacer la solución, de que lo van a resolver, si no lo pueden resolver ahora el problema. Si el problema de los argentinos y de las argentinas es ahora, no es dentro de un año, dentro de 6 meses. ¿En qué están pensando, muchachos? ¿Quieren que Sergio Massa sea candidato a presidente cuando no puede resolver el tema de la inflación? C5N y todos estos canales de mierda que fueron grandes opositores en la época de Macri, ahora C5N parece que estamos en Disney. Y quiero hacer públicas mi pedido de disculpas a todos aquellos compatriotas que cuando salía a la calle en el 2017, en el 2018 y en el 2019 inclusive, los convencí y los persuadí de que voten a este gobierno. Mis sinceras disculpas. Me equivoqué, compré el pescado podrido que me vendieron, compré esa vendida de humo que también hoy ustedes están sufriendo.